Han pasado más de 25 años y pese a su origen, la Constitución de 1993 sigue vigente. Recordemos que tras un golpe de Estado, Alberto Fujimori implantó a través de un Congreso Constituyente la nueva Carta Magna que reemplazaría a la Constitución de 1973. La Carta de 1993 surgió como un instrumento jurídico y político destinado a legitimar el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y para plasmar reglas no previstas por la Constitución de 1979. Ella trató de consolidar al gobierno no democrático y autoritario del último dictador que tuvo este país. Fue una constitución a la medida que, en términos sencillos, nació del caos, de la fragmentación de la democracia y del manto de la impunidad. Pero en este video no nos enfocaremos en su procedencia, iremos mucho más a fondo. Desde aquel entonces han venido idas y venidas sobre la idea de una nueva constitución. Hoy en día, a raíz de las elecciones generales, viene generándose una corriente reformista constitucional, bajo la idea de refundar la república. Esto a través de una nueva constitución que reemplace la constitución del 93. Y ojo, no estamos hablando de una reforma constitucional, sino del cambio total de la constitución. En este video nos enfocaremos justamente en eso, a conocer las razones principales que tienen las personas a la hora de decidirse por una nueva constitución. Y no solo porque sea la constitución del último dictador que tuvo este país, sino que detallaremos puntos claves para entender sus verdaderos motivos. A mi costado te estaré dejando los tiempos del video por si deseas saltarte alguna parte de este video. Sin más preámbulos, comencemos. Motivo número 1. El capítulo económico. Y sí, empezaremos fuerte con esta lista de razones en contra de la actual Carta Magna. Algunos aspectos de la Constitución de 1993 representan un obstáculo para la transformación del país hacia un futuro mejor, pues su techo ideológico es el de un Estado subordinado al interés privado, donde el Estado no existe y lo privado es absolutamente hegemónico. Ya muchas personas piensan que se debe hacer cambios por razones políticas y morales. El sistema económico neoliberal que tenemos actualmente, que si bien nos ayudó a salir de la gran crisis económica que teníamos en los años 90, ya no funciona. Déjame decirte que su fecha de caducidad expiró hace mucho. Y ya no funciona porque es completamente permisiva. Es jodidamente entreguista hacia las empresas. Su modelo económico es muy rígido, puesto que pretende congelar un esquema neoliberal, que no deja opción para otras cosas, y que ha limitado muchísimo la actividad del Estado en el tema social. Por ejemplo, en el aspecto de la educación, se permite lucro con cualquier tipo de situación educativa, como es el caso de las universidades, y que tengamos esta diversidad de universidades donde muchas de ellas no están focalizadas en buscar una educación de calidad, sino que viene a formar parte del engranaje del capitalismo salvaje que solo busca obtener el mayor capital posible a costa de los estudiantes. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que el Estado deba ser un ente controlador, lo que estoy diciendo es que el Estado debe poner a la población sobre el empresariado y no al revés. Lo que hace esta constitución es poner al empresariado sobre todas las cosas, y esto lo hace de miles de maneras, con una supuesta economía social de mercado, que en la práctica es completamente falso, porque de social no tiene nada, sino que es una economía de mercado que siempre va a privilegiar la libre competencia para la libertad de empresa, el comercio, la industria, y que le va a dar el mismo trato a la inversión extranjera que a la inversión nacional en el mejor de los casos, aunque todos sabemos que le va a dar un trato mejor. Esto obviamente reduce al Estado en su mínima expresión, convirtiéndolo solo en un espectador de todo lo que ocurre en el país. Esta sacralización de lo privado permite que las transnacionales se instauren en el país, compitan con la empresa nacional y las extinga. Es por eso que prácticamente ya no existen empresas públicas en el país, y cada vez hay pocos inversores peruanos de peso en nuestro país. Te doy un ejemplo. Vas a un centro comercial y ves un traje o vestido hecho en Perú a 190 soles, y una extranjera de marca al mismo precio. Honestamente, ¿qué crees que preferirá la mayoría de consumidores? Obviamente se va a ir por el producto extranjero, ya que él lo percibe como de marca, y esto perjudica el talento peruano. Esto claramente es un obstáculo para el avance nacional. ¿En qué puede ser un obstáculo? Toda constitución tiene un techo ideológico, y el de la Carta de 1993 piensa en un Estado de segunda clase, subsidiario, pero no solo en lo económico, en esa línea que el Estado no tiene por qué verse, desde una visión ideológica anacrónica, subordinado al interés individual, porque este, en la actividad económica, está guiado por un afán de lucro y ganancia individual. En los últimos tiempos ha vivido una visión sumisa, servil del Estado que se reafirma, como digo, que todo lo tiene que resolver la iniciativa privada, el mercado lo resuelve todo. El propósito de tener un Estado es que cuando negocie no lo haga con la cabeza gacha y con miedo a perder inversores. El propósito de un Estado es que tenga la seguridad de todos los peruanos y que cuando converse lo haga de tú a tú, de igual a igual con el sector privado.
Es necesario tener un Estado promotor, que esté a medio camino entre las dos tendencias, y además tenga un rol más activo en lo económico, para solucionar los problemas sociales. Bajo este aspecto, la Constitución de 1993 ha fracasado. La prueba de ello es que su tejido formal ha sido incapaz de asegurar lo mínimo que se le puede exigir a un sistema de gobierno: resguardar a los ciudadanos, equilibrar los poderes y tener predictibilidad. Esto ha sido puesto en evidencia por una pandemia que ha señalado de manera cruel que tener el dólar estable y regalarse la inversión privada no garantiza el cumplimiento del primer artículo de la Constitución: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Costos altísimos en las clínicas, cobro de cupos abrumadores y créeme, si te pudiesen vender el aire que respiras, estos ya lo hubiesen hecho. Por cierto, ya lo hicieron por toda la pandemia y elevaron el precio de una manera abismal. Y a raíz de todo esto me lleva al segundo motivo. Motivo número 2. La creación de monopolios en el Perú. Básicamente, ese es el motivo que más le gusta a Dionisio Romero, a Keiko Fujimori y a toda su bancada política. Que por cierto, déjame decirte que tengo un video donde hablo claro y tendido sobre lo que representa realmente el fujimorismo. El link de ese video te lo dejaré en la parte superior de la pantalla para que después de ver este video vayas a verlo, no sin antes regalarme un like, que me ayuda muchísimo para que así YouTube pueda seguir recomendando mis videos, y suscribirte a mi canal para que siempre estés atento al nuevo contenido que iré publicando. El artículo 61 de la Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, establece que el Estado debe facilitar y vigilar la libre competencia, además de combatir toda práctica que la limite o genere el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Pese a la existencia de ese artículo, aún no existe una ley antimonopolio que evite funciones o adquisición que atenten contra el libre mercado en perjuicio de los consumidores. Este gran vacío afecta el desarrollo de mercados sólidos en el Perú, lo cual vuelve vulnerables a los consumidores ante posibles abusos de dominio. Y seamos honestos, en la Constitución, en el capítulo económico, solo establece que se debe castigar el abuso de la posición de dominio, pero no se ha dado una ley para efectivizar eso. Es por eso que, para muchos, el artículo 61 es incompleto porque solo se castiga el abuso, y no el dominio de poder en sí. La Constitución está mal porque habla del abuso y no del dominio. El problema es que la economía de mercado en el Perú, en el aspecto de evitar que se formen posiciones de dominio, tiene un gran vacío, lo cual es muy dañino para la libre competencia. Como es de conocimiento público, en nuestro país abundan los monopolios. Se podría decir que cada sector tiene su propio monopolio, desde la prensa escrita hasta los bienes de consumo básico. Si ustedes me lo piden mucho en los comentarios, es posible que haga un video sobre los principales monopolios en el Perú. Pero eso depende de ti, así que no te olvides de comentar. Pero bueno, en este punto solamente me voy a enfocar en el monopolio de la farmacéutica. El grupo Intercorp en el 2018 compró el 100% de las acciones de Quicort S.A. Esto le permitió a este grupo tener el control de las cadenas de farmacias Incafarma, Mifarma, BTL, Arcángel y FASA. En aquel entonces, esta operación le permitía a Intercorp poseer el 57% del mercado farmacéutico del país. El 43% restante está conformada por boticas chiquitas de barrio. Esto constituye una clara posición de dominio de mercado por parte de Intercorp. Con esa parte de la torta, la empresa en mención fácilmente puede imponer condiciones adversas al bienestar de millones de peruanos, como por ejemplo subir precios, alterar la calidad, abastecimiento, frecuencia, crear condiciones de privilegio para ellos y en perjuicio de millones de peruanos, etc. Y todo esto se evidenció cruelmente en la pandemia. Existen fármacos que incrementaron su valor más del 100%. La limitación establecida en nuestra Constitución es muy genérica e insuficiente. En sí, los defensores de los monopolios indican que no son malos. Lo que es malo es cuando abusan de su posición de dominio o cuando hay concertaciones. Allí sí Indecopi debería sancionarlos. Si bien es cierto el Estado no puede intervenir en la fijación de precios, lo que sí puede hacer es combatir toda práctica que la limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Lo que el Estado debe hacer es controlar los monopolios comerciales. Es evidente que la venta de fármacos se está desarrollando bajo un monopolio. Recordemos que, en nuestro país, en la actualidad un solo grupo empresarial es dueño de más del 80% de las cadenas de farmacias. Y en el caso de Intercorp, al igual que en todos los monopolios, todo esto afectará también al sector laboral, debido a que Intercorp puede cerrar algunas boticas con el fin de que éstas no se afecten entre sí y no correr el riesgo de canibalizarse, lo cual todo esto nos lleva al último punto de este video. Motivo número 3. La degradación de los derechos laborales. Y en esta ocasión contaré con la colaboración de mi amigo Víctor Chacón, abogado especialista en Derecho Laboral, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestra constitución actual se goza de ser una constitución neoliberal que a la fecha nos ha permitido mantenernos estables en esta economía globalizada. Sin embargo, va desnudando muchos de sus problemas
y de sus falencias. Entre esto podemos decir que uno de los principales problemas viene del aspecto laboral, y es que nuestra constitución actual encuentra diversas limitaciones al no establecer de forma clara muchos de los derechos y obligaciones en el aspecto o en los aspectos referidos al derecho de trabajo. Podemos decir entonces que nuestra constitución reconoce el derecho a trabajar, que vendría a ser el derecho de toda persona a conseguir un trabajo, a encontrar un trabajo, a postularse a algún trabajo, más no el derecho al trabajo propiamente, que viene acompañado de protección a la seguridad social, protección a los derechos laborales propiamente y los beneficios de los cuales gozamos, la protección contra las diversas formas de despido, porque nuestra constitución solamente reconoce la protección contra el despido arbitrario, pero olvida que existen despidos nulos que muchas veces tienen causas colectivas, es decir, prácticas antisindicales, a los despidos incausados, los despidos fraudulentos, los despidos injustificados. Asimismo, también nuestra constitución se olvida de establecer la igualdad salarial, que actualmente se busca controlar o regular mediante una normativa de rango menor, es decir, una ley. Sin embargo, al no tener la misma fuerza, a la fecha no se ha logrado lo que se espera. Todos estos aspectos o esta falta de reconocimiento de derechos laborales, tanto individuales como colectivos, de nuestra constitución, va a implicar su debilitamiento, el debilitamiento de su lucha, y por tanto la flexibilidad laboral. Una flexibilidad laboral que no tiene resultados, y cuando no tiene resultados tampoco sirve de nada. Es decir, la flexibilidad laboral lo que debería buscar sería promover la formalización de las empresas en los aspectos laborales, el integrar a sus trabajadores a la planilla para que puedan de repente gozar de estabilidad laboral. Sin embargo, lo que existe actualmente es una gran precarización laboral y una inestabilidad laboral que, lejos de promover los aspectos que debería, va a generar problemas diversos, ya no solo de falta de empleo, sino también problemas económicos, e incluso puede derivarse en problemas de salud mental, un aspecto que también el Estado muchas veces olvida. Y esta es la parte del bonus track. La Constitución del 93 fue creada para no ser cambiada. Bueno, eso es algo que ya muchos se han podido dar cuenta. Todos sus artículos están concadenados y es que esta Constitución tiene límites para su reforma. Es más, extrañamente no tiene ni un solo artículo que hable sobre el cambio de constitución. Y sí, yo sé, tiene artículos como el 206 que habla sobre modificaciones parciales a la Carta Magna, o el artículo 32 que habla sobre la reforma total de la Constitución vía referéndum, pero aquí estamos hablando de reformas, no estamos hablando de cambios, son cosas completamente distintas. Artículos para un cambio de constitución no existen, es por eso que no hay un solo mecanismo que pueda avalar eso. Por eso el término reforma solo aplica para cambios leves, nada más. Es más, si fuese una reforma total de la Constitución, solo serían cambios relativos debido a que su columna vertebral está concadenada por su sistema de artículos. Si te haces un trasplante de columna vertebral, te haces un trasplante de columna vertebral completo, no de órganos. Lo único que permite la Carta Magna de Fujimori son cambios parciales, pero mediante una mayoría absoluta congresal. Es todo un enorme proceso para cambios mínimos. Es por eso que muchos demandan un cambio total de la Constitución y para eso sería necesario convocar a una asamblea constituyente, ya que el Congreso solo puede hacer reformas parciales. En conclusión, las personas a favor del cambio alegan que en esta Constitución se han eliminado derechos que estaban consagrados en la antigua Constitución del 79, debido a que esta Carta Magna no defiende ningún derecho del ciudadano. En vez de ser ciudadanos con derechos, somos simples consumidores. El neoliberalismo se ha metido hasta por los poros de la gran mayoría del pueblo con una forma de pensar que defiende lo indefendible.
El resultado es que la población es víctima de los grandes monopolios en el Perú, como lo pueden ser los grandes medios de comunicación de la televisión y emisoras, que están a favor de este sistema salvaje que todos los días y a todas horas difunden noticias tendenciosas, y la gente lo cree. Eso es parte de la hegemonía de la prensa mermelera en todo su esplendor. Y bueno, esas serían las 3 principales razones por lo cual muchas personas buscan un cambio de constitución y reemplazar la Carta Magna que nos dejó Alberto Fugitivo. ¿Que hay más razones para un cambio de constitución? Obviamente las hay. Por eso te invito a dejar en los comentarios qué otra razón crees tú que me faltó mencionar en este video. Y también quiero saber tu opinión. ¿Estás a favor de un cambio de constitución? ¿Estás en contra de un cambio de constitución? ¿O de repente buscas solo una reforma constitucional? No te olvides de comentar. Con gusto, te leeré en los comentarios. Si te gustan los videos de política, sociología, psicología, entrevistas, biografías no autorizadas y demás, estás en el lugar correcto. Si quieres estar atento a los nuevos videos, no te olvides de suscribirte a mi canal. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos para que YouTube pueda seguir recomendando mi contenido. También estamos en Facebook como Rock Suicida y en Instagram como Kevin-Omega-, donde siempre estaré subiendo material extra de este canal. Se despide de ti tu hermano Kevin Omega hasta que nos volvamos a encontrar Tinku Nakama.